Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciben un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo, con la temática titulada Sesión 8, Inspecciones del COPAS para Tareas de Alto Riesgo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Serrano. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción, docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico encontrarnos en esta mañana de viernes, ya siendo las 8:04 de la mañana de viernes 20 de septiembre. Y bueno, como decía Claudita, estamos hoy en la sección 8, inspecciones del COPAS para tareas de alto riesgo. En el lunes 16 tuvimos una conferencia que era inspecciones del COPAS en trabajo en alturas y hubo muchas preguntas y muchas inquietudes que alcanzamos a responder, algunas en directo, otras no, y tomé nota de esas preguntas para poderlas traer a la conferencia de hoy y obviamente complementar, porque pues trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo, además de las que vamos a incluir en la conferencia de hoy. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realizará 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar, el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Listo, ya tenemos la primera pregunta, Claudita. Listo, sí, señora. Ya le responde la señora Yuri. Entonces nos vamos con nuestra primera pregunta. ¿El COPAS soportará registros, inspecciones, incluso de tareas de alto riesgo? A, verdadero, B, falso. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, verdadero con un 96%, B, falso con un 4%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El COPAS analizará los informes de accidentes, incluso de tareas de alto riesgo, A, verdadero, B, falso. Por acá vamos saludando mientras contestan. Hola, Marta Lucía. Marta Lucía Ortiz ha sido una de las más juiciosas este año. Qué rico que nos acompañes, Marta Lucía. Un abracito para ti.
Bueno, ya somos 222 asistentes. Qué bueno, bienvenidos sean todos. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A verdadero con un 94%, B falso con un 6%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. El COPAS participará en la investigación de accidentes, incluso de tareas de alto riesgo. A verdadero, B falso. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. A verdadero con un 94%, B falso con un 6%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, muchas gracias, Claudita, y bueno, muchas gracias ahí a Fernando, que como siempre un gran experto nos ayuda a solucionar todos los temas en directo. Bueno, bienvenidos sean todos a definir criterios prácticos para la inspección del COPAS en tareas de alto riesgo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta algo y está asociado a los objetivos específicos que vamos a validar el día de hoy: el marco legal disponible, el marco técnico aplicable y el marco administrativo aplicable dentro del contexto que vamos a analizar el día de hoy. Como les decía, hay algunas preguntas que tomé de la conferencia pasada para traerlas el día de hoy y espero que hoy hayan muchas preguntas para que podamos solucionarlas en directo, y si no, tomaremos nota para poderlas responder en posteriores oportunidades. Bueno, ¿qué pasa con las tareas de alto riesgo? Y esa es una introducción que siempre hago desde el marco legal para que lo tengamos todos en el radar. No existe una norma legal una norma en Colombia que determine las tareas de alto riesgo como la de actividades de alto riesgo que está relacionada dentro de minería, trabajos con aeronáutica, etcétera. En Colombia no hay una norma que reglamente las tareas de alto riesgo. Por ejemplo, miremos aquí la resolución 4272, que es de trabajo en alturas, que dice lo siguiente: por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. Dice eso únicamente, no está diciendo, perdón, ¿están viendo mi PDF, Fernando? Sí, señora. Gracias. Gracias, muy amables. En ese orden de ideas, aquí en ninguna parte dice para trabajo en alturas que es una tarea de alto riesgo. Lo que quiero que entendamos un poco es que no hay una clasificación o un estándar que determine cuáles son las tareas de alto riesgo bajo esquema normativo. Entonces, ¿cómo hace uno para saber qué es una tarea de alto riesgo? Bueno, estas están definidas por estándares nacionales e internacionales y su criterio, digamos, para categorizarlas como tareas de alto riesgo está asociado a que la consecuencia más grave siempre es la muerte del trabajador. En ese espacio, en ese ejercicio, ustedes me van a decir, pero ¿cuáles son? Bueno, entonces, en Colombia y a nivel internacional hay 5 tareas de alto riesgo que ya están, digamos, como estandarizadas por este criterio que les digo que está asociado a la muerte del trabajador, más no porque haya una normativa que la reglamente como están actividades de alto riesgo, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes en este escenario. Entonces, ¿cuáles son estas tareas de alto riesgo? Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo eléctrico, trabajo en caliente y sustancias químicas. Ojo, sustancias químicas está asociado a una condición que tenga que ver como con la explosión de toda la planta, que desaparezca toda una población, que haya una condición catastrófica como tal. No a tener un jabón líquido de lavar la loza en la oficina, entonces ya me toca tener un programa de gestión de riesgo para sustancias químicas. No, estamos hablando de volúmenes considerables y de sustancias químicas que puedan llegar a generar una condición catastrófica. Entonces, si ustedes se fijan, ahora, ¿qué pasa? Existe un marco normativo como tal que reglamenta estas tareas como tal, pero no porque la reglamente como trabajo en alturas, que les acabé de mostrar. ¿Cuáles son esas normatividades que tenemos? La resolución 5018, que es lineamientos del SST para energía eléctrica, la resolución 491 para espacios confinados, la 4272 de alturas y el decreto 1347 del programa de prevención de accidentes mayores. Fíjense que yo mencioné 5 tareas de alto riesgo, pero le estoy mencionando 4 marcos normativos. ¿Qué significa? Que trabajo en caliente en Colombia aún no tiene un marco normativo que lo reglamente como tal. Entonces, nos estamos guiando por estándares internacionales. Ojo con trabajo en caliente para que lo tengan en el radar. En Colombia se considera todo lo que genera chispa, calor, llama, etcétera. Pero para que se considere trabajo en caliente tarea de alto riesgo, debe haber una condición adicional y es la atmósfera peligrosa para que pueda llegar a generar una condición de peligro tecnológico por incendio o explosión. Ya con este preámbulo y con este ejercicio que entramos en materia,
Vamos a mirar el marco normativo que nos compete el día de hoy, que es el tema del COPAS. Vamos a validar por qué estamos hablando en esta conferencia que hay que hacer inspecciones en tareas de alto riesgo. ¿Dónde dice eso? Bueno, la resolución 2013 del 86 habla de las funciones del COPAS y en el numeral 6 de la resolución 2013 establece visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionarlos, incluyendo las operaciones de los trabajadores. Aquí en ninguna parte dice las tareas de alto riesgo, pero entonces, ¿qué hicimos nosotros en esta conferencia? Asociar las tareas de alto riesgo a esta función que tiene el COPAS para poder generar una simbiosis en el ejercicio de la inspección en tareas de alto riesgo. Me van a decir ustedes, Erika, o sea que el COPAS es el que tiene que hacer las inspecciones y no el HCE. No. Lo que trato de decir es que el COPAS tiene una función que es visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionarlos, incluyendo las operaciones de los trabajadores. ¿Eso qué significa? Que aplica para cualquier inspección de trabajo que tengamos que hacer. En este caso lo vamos a enfocar en las tareas de alto riesgo. Esta inspección o esta función que cumple el COPAS, como ya lo vamos a ver en el desarrollo de la conferencia, no suple las obligaciones derivadas, por ejemplo, del coordinador de trabajo en alturas o del supervisor en espacio confinado, no suple la inspección que tiene que hacerse o la inspección preoperacional que tiene que hacer el trabajador del equipo de alturas antes de su uso, como lo dice la 4272, sino que es una forma de darle una función al COPAS y que la ejecute. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El HCE hace inspecciones, HCE, SISOMA, SST, como ustedes lo tengan en su conocimiento, pero vamos a darle un nombre como HCE. El HCE hace inspecciones de campo. ¿Eso qué significa? ¿Que el COPAS tiene que hacer otra inspección? Claro, el COPAS puede o hacer una inspección aparte del HCE o hacer la inspección conjunta. Se va en el HCE y el COPAS y debe dejarse un registro. Lo importante en este caso, bajo el objetivo que nos atiende en esta conferencia, es que el COPAS deje registro. Por eso, en las preguntas que teníamos, que si el COPAS debía hacer inspecciones, incluso tareas de alto riesgo, claro que sí, es verdadero, como contestó el 96%, porque el COPAS debe hacer inspecciones incluyendo las tareas de alto riesgo. Y en la pregunta 2 y 3, donde el COPAS dice que analizará e investigará los accidentes de trabajo derivados de tareas de alto riesgo, claro, porque la norma establece que el COPAS debe participar en la investigación de accidentes de trabajo, como lo dice la resolución 1401, para que tengamos el equipo conformado. Entonces, muy bien, contestaron muy bien, sobre el 90% la respuesta correcta de las 3 es verdadera. Ahorita para el sondeo final para que lo tengan en el radar, pero veo que están muy juiciosos y que estuvieron muy atentos a otras conferencias que hemos tenido. Tenemos ya 298 asistentes. Tengo solamente no tengo más preguntas por acá. Veo que están muy conectados con la conferencia. Recuerden que estamos en directo y pueden preguntar lo que ustedes consideren pertinente en el chat y nosotros vamos a ir respondiendo en el transcurso de la conferencia. Bueno, de aquí salieron muchas preguntas en la conferencia pasada y vamos a hacer un paréntesis aquí de todo lo que tiene que ver con las tareas de alto riesgo para hablar del COPAS como tal. Entonces, en la elección está determinada por un número de trabajadores en la empresa y debe ser representado por las partes, tanto por el trabajador como por los trabajadores como por la empresa. Me hacían una pregunta en la conferencia pasada y es, ¿qué significa COPAS? Entonces, es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando hablamos de paritario, que también es una pregunta, ¿a qué hace alusión la parte de paritario? Digamos que puede tener dos condiciones o dos definiciones, por decirlo así, que las dos son válidas y se complementan. Paritario es que son pares, o sea, de 2 de los trabajadores, 2 del empleador, o sea, son pares simultáneos en la elección. Pero también está asociado a la parte de que paritarios son pares, significa que no hay un rango o una jerarquía, porque sea el presidente del COPAS va a tener un mayor rango o una mayor jerarquía que el que no es presidente o que el que es secretario. Lo que pasa es que tienen funciones diferentes, pero son pares, es decir, en un organigrama estarán en el mismo nivel jerárquico y ninguno tiene, digamos, como autoridad sobre el otro. Eso es a lo que hace relación a la parte paritaria. Entonces, esa pregunta la habían hecho en la conferencia pasada, la aclaramos, pero la aclaramos también para los que están asistiendo hoy, que ya somos 301 asistentes. ¿Qué pasa si yo tengo menos de 10 trabajadores? Pues entonces la norma me da la opción de que elija un vigía en seguridad y salud en el trabajo que cumple las mismas funciones del COPAS. Erika, pero es que en la empresa somos 2, el gerente y el de SST. Entonces, el de SST, usted lo va a nombrar como vigía de seguridad y salud en el trabajo. Para ser vigía, usted no necesita tener licencia en seguridad y salud en el trabajo. Que puede ser el mismo HC el vigía. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Todas estas preguntas han salido en las conferencias y espero darle claridad
a todas las personas que de pronto tengan la misma pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo soy directora HCD de una empresa y yo no puedo ser juez y parte porque yo tengo que rendirle cuentas al COPAS. Entonces, yo no puedo ser la representante del sistema de gestión y además la representante del COPAS por parte de la gerencia porque yo no me puedo dar cuentas a mí misma, no sería lo más correcto. Entonces, en ese orden de ideas, la gerencia no podría nombrar como miembro del COPAS al líder o al responsable del sistema de gestión, en el caso de nombrarlo como los empleadores o en el caso que los trabajadores hagan una votación y no lo deberían postular como tal. ¿Qué pasa si tengo varios centros de trabajo? Podrá conformar varios comités. Mire que la norma es muy clara, dice podrá. Cuando hablamos en la normatividad sobre deberá, el deberá es una obligación, el debe o el deberá es una obligación. Cuando habla de podrá, es una recomendación que hace la norma, pero no es una obligación. Entonces, este ejercicio ¿a qué aplica? Tenemos una empresa constructora y esta empresa constructora tiene 5 obras. Lo que la empresa constructora puede hacer es nombrar un COPAS principal que funciona, digamos, como en la oficina principal, y en cada obra puede llegar a montar su propio COPAS para que sean 6 COPAS, el principal y el de las 5 obras. Eso se puede según lo que dice la norma. Una recomendación que nosotros podemos hacer es monte su COPAS, es porque, es que hacer elección y votación por cada obra me tocaría más trabajo administrativo, como lo decía el objetivo, a mirar el marco administrativo aplicable. Entonces, ¿yo qué recomiendo, por ejemplo, en este caso, que nos ha funcionado con unos proyectos que nosotros tenemos? Nombre su COPAS principal y en cada obra que usted tenga o cada centro de trabajo puede nombrar un vigía que sea el que alimente el COPAS principal. No porque usted no tenga el número de personas o porque sí tenga el número de personas, es una recomendación, como un podrá, para que usted tenga una facilidad en no estar haciendo votaciones como tal. Les explico cómo funciona en una de las empresas que nosotros tenemos en Bogotá. Tenemos un COPAS principal que es el de la oficina y cada obra en este momento tienen 10 obras, hay un vigía por cada obra en la empresa. Y cuando se hace reunión COPAS mensual, esta reunión COPAS convoca al COPAS principal y a cada vigía para que haya una retroalimentación como si fuera un gran COPAS. Entonces, así podrían funcionar dentro del ejercicio que les acabamos de explicar. Espero haber sido un poco más clara que en este tema. Habla de reuniones mensuales y dejar acta. Habla de tener temas relacionados con el COPAS, es decir, cuáles son las funciones y obligaciones del COPAS. Entonces, si por ejemplo decíamos que una de las funciones y obligaciones del COPAS son las inspecciones, pues uno de los temas que debe tratarse en el acta mensual del COPAS es las inspecciones. Hay un tema muy interesante que está en el 1072 que de pronto no todos tenemos el acceso a digerir como toda la información porque a veces es muy densa, pero hay un tema que vamos a tratar al final donde nos habla el decreto 1072 sobre una obligación que debe estar incluida en el tema del COPAS y ya lo vamos a ver. Entonces, en el acta mensual del COPAS se deben dejar los temas relacionados con el COPAS. ¿Cuál es mi sugerencia? Son 12 funciones que tiene el COPAS. Eso significaría que se deberían tratar 12 temas en el acta como tal. O usted lo puede distribuir en el año como usted considere. Entonces, 3 de un tema, 3 funciones en un mes, otras 3 funciones en otro mes, o un mes por función, como usted lo considere. Lo importante es que usted en las reuniones del COPAS deje registro de los temas de las reuniones del COPAS. Investigación de accidentes, soporte de participación del COPAS. Como lo dice la 1401, un miembro del COPAS debe participar en las investigaciones de accidentes y también lo dice la normativa que está asociada a la resolución 2013. ¿Qué tenemos que tener en cuenta dentro de la investigación de los accidentes? Erika, me preguntaban en la conferencia pasada. Erika, o sea que debo hacer un acta COPAS por la investigación del accidente y un acta de investigación de accidente. No necesariamente. Tú puedes, dentro de un acta de reunión, colocar la investigación del accidente con la participación del COPAS y eso te puede servir como un soporte tratado en el comité COPAS, donde vas a hacer tu acta COPAS. Entonces, por ejemplo, está en la reunión del COPAS. Accidentes de trabajo. Sí, este mes hubo 2 accidentes y hay participación del COPAS en la investigación de los 2 accidentes. Ya está cerrado el caso o están abiertos los casos y se deja el registro respectivo. Es importante dejar el soporte, es decir, que haya una firma del representante del COPAS en la investigación del accidente de trabajo. Y por último, lo que hablábamos de las inspecciones, debe haber soporte de la participación del COPAS. Era lo que hablábamos ahorita. Erika, entonces, las inspecciones que hace el HCD no son válidas porque hacen falta las del COPAS. Insisto,
el COPAS debe hacer sus propias inspecciones porque la norma lo pide. Ahora, ustedes pueden hacer las bipartitas en el caso de que se va el HCE con el COPAS y hacen una sola acta de inspección o un solo formato de inspección firmado por los dos, el HCE y el miembro del COPAS. ¿Sí? No, que nos vamos a ir todos los del COPAS. Una reunión del COPAS puede ser irse a hacer recorrido y hacer inspección, y eso puede ser una reunión del COPAS, un acta de COPAS donde se fue al centro, a los centros de trabajo, se inspeccionaron las operaciones, se detecta que el trabajador no está utilizando adecuadamente el casco, se detecta que no se ha entregado la dotación de los trabajadores. El COPAS se vuelve como un apoyo para detectar a tiempo cosas que se le pueden escapar a la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo o a la misma gerencia antes de que pronto tengamos un evento. Entonces, mire que la norma es muy sabia en este sentido porque además de las inspecciones que se habla en el 1070, en la normatividad como tal, también hay unas inspecciones que debe hacer el COPAS. El COPAS tiene funciones y las debe cumplir. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, con este preámbulo, vamos a mirar si hay preguntas. Me dice por acá, Pedro, ingeniera, en el recorrido de inspecciones siempre va un representante del COPAS y el SST. Me estás afirmando, ¿verdad, Pedro? Exactamente, pueden ir en las inspecciones las dos personas y hacen una sola acta de inspección con los dos de una vez y están cumpliendo con el doble requisito. Entonces, me parece interesante la propuesta que hace Pedro. Vamos a mirar las funciones del COPAS, ahora sí, las 12 que les mencionaba, enfocadas específicamente en tareas de alto riesgo. Ahora sí vamos a entrar en materia dentro del ejercicio en los 24 minutos que llevamos de conferencia. Ok, dentro de las inspecciones del COPAS dice proponer la adopción o las funciones, vamos a analizar las 12 funciones una por una y vamos a llevarlo hacia la parte de tareas de alto riesgo. Entonces, inspecciones del COPAS, proponer la adopción de medidas y actividades en pro de la salud. Es decir, el COPAS cuando haga su inspección puede proponer adopción de medidas y actividades en pro de la salud. Un ejemplo que ponemos con tareas de alto riesgo, que era que lo asociábamos al peligro, al riesgo químico, está asociado al uso de máscaras o respiradores para el tema de gases, vapores o zonas donde tengamos algún tipo de contaminante que pueda ingresar al organismo por vías respiratorias. Una de las cosas que hablábamos en tareas de alto riesgo son las pruebas que se le hacen a los equipos para que se garantice, no, es que estoy oliendo la sustancia, ay, el equipo no funciona, y si la sustancia es tóxica, pues la persona puede tener una lesión o fallecer o tener algún problema de salud. Entonces, no esperar a que el trabajador diga, ay, es que estoy sintiendo el olor del tóxico. No, es poder, el COPAS puede proponer que se hagan pruebas a los equipos para que se pueda garantizar que el equipo está funcionando y que el trabajador lo está usando de manera adecuada, que se ajuste a la forma de su cara, que se ajuste a las dimensiones y a la gesticulación que tiene la persona. Y es una propuesta que el COPAS puede hacer, que se hagan pruebas de los equipos para que se pueda utilizar en la parte de peligro químico, por ejemplo. Otra función es proponer y participar en actividades de capacitación. ¿Qué pasa si yo estoy viendo en una persona, en un trabajo en alturas, por ejemplo, que el trabajador no se está colocando el barbuquejo? Sí, en la inspección que yo como COPAS hago y el señor no se está colocando el barbuquejo y el casco se le puede caer. Pues en ese orden de ideas yo puedo proponer como COPAS a las personas de seguridad en el trabajo que se haga una capacitación como reforzando el tema del uso adecuado de los elementos de protección personal. Otra recomendación, por ejemplo, en las actividades de capacitación, inspecciones. Ayer teníamos una discusión con una interventoría en un proyecto que estamos haciendo en Bogotá, donde el asesor de la interventoría decía que los equipos debían ser inspeccionados solo por una persona autorizada por el fabricante. Pero la norma es muy clara que dice debe ser inspeccionado por persona calificada o por una persona por una persona autorizada por el fabricante. Es decir, da las dos opciones y las dos opciones son viables. Entonces esa era la discusión que teníamos y le decíamos, yo en este momento tengo 20 proveedores con 20 marcas. Yo no puedo a cada equipo pedirle a cada proveedor que venga y me haga la inspección una persona autorizada porque primero eso tiene que entrar en lista de espera, o sea, en agendamiento. Y segundo, pues porque tengo 20 marcas diferentes, tendría que tener 20 inspecciones diferentes y eso me generaría a mí una condición de tiempo muy complicada. Yo tengo en la empresa persona calificada. La persona calificada puede inspeccionar los equipos. No, que la persona calificada de la ley 400 establece que es un ingeniero civil, pero él no sabe de alturas. Pero es que la norma dice que la persona calificada.
No dice persona calificada, experta en alturas, como si lo decía la 1409, que era una persona con más de 2 años de experiencia y que tuviera experiencia en alturas. La 4272 establece persona calificada, entonces yo me pego a la norma y lo puedo establecer así. Entonces, una recomendación, hoy nos reuníamos con el COPAS el día de ayer y decía el COPAS, la norma es muy clara y la norma establece que la inspección la puede hacer una persona calificada y la empresa tiene persona calificada. Entonces, se avaló por el HCE, se avaló por la persona calificada y se avaló por el COPAS. Y con eso ya tuvimos una propuesta de capacitación y fue hacerle capacitación a la persona calificada como un plus en temas de inspección de trabajo en altura, de equipos de trabajo en alturas, para que tuviera mucha más habilidad a la hora de inspeccionar equipos. No lo exige la norma, pero el COPAS hizo la propuesta, bueno, que nuestra persona calificada tenga una capacitación de inspección para que tenga mucha más facilidad de hacer la inspección de los equipos cuando necesitemos. Y así se solucionó. Y fue una propuesta que salió del COPAS el día de ayer. Otra de las funciones del COPAS es colaborar con funcionarios de la seguridad y salud en el trabajo que adelanten actividades en la empresa. Mire que aquí está muy de la mano lo que decía ahorita Pedro Leandro. Van a hacer las inspecciones del COPAS y el SST. Aquí podríamos validar cuáles son las personas que mencionan, algunas de las personas que mencionan la normatividad. Por ejemplo, el administrador del programa de tareas de alto riesgo, la persona calificada que las citan alturas. Entonces, por ejemplo, el COPAS puede tener capacitación por parte de la ARL de inspección de equipos y ese COPAS le puede dar capacitación a la persona calificada en la inspección de equipos, por ejemplo, para que se mejore la habilidad, no porque la norma lo exija, ojo, sino porque se mejora la competencia de la persona. Supervisor o coordinador, en el caso de coordinador de alturas o supervisor de espacios confinados. Del trabajador autorizado o el entrante, en el caso autorizado de trabajo en alturas y el entrante en espacios confinados. Y del vigía SST, es decir, el COPAS puede colaborar con estos funcionarios para que se hagan actividades conjuntas y se optimice el recurso y el tiempo y se pueda cumplir con el marco normativo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de las personas con las que puede colaborar el COPAS. Esta fotografía la habíamos visto y causó mucha curiosidad en la conferencia pasada y era cómo es posible que pasen estas cosas en una obra o en un proceso a estas alturas del paseo. Pues pasa, porque pues el registro fotográfico lo muestra. Una de las funciones del COPAS es vigilar el desarrollo de las actividades SST. ¿Qué pasa con el HCE o la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo? Digamos que tiene 50 frentes a la vez abiertos y pues está en un lado mientras en el otro lado están haciendo fiestas los trabajadores. Un ejemplo, no debería ser así, pero estoy colocando el contexto de lo que puede pasar. El COPAS puede dar apoyo a esa persona de seguridad en el trabajo, como veíamos en la función anterior, para poder hacer vigilar, porque es que aquí no dice recomiende, no, dice vigilar, y el vigilante es el que está pendiente de las actividades como tal. Entonces dice vigilar el desarrollo de las actividades SST. Entonces aquí, ¿qué encontramos? Un trabajador en trabajo en alturas, que es una tarea de alto riesgo, utilizando un conector cuyo gancho está defectuoso, no funciona y aún así lo utiliza y se conecta, además de eso, de un nudo que no está permitido en la resolución 4272. Entonces, el COPAS puede detectar esta condición, reportarla al área responsable o al área encargada, incluso cuando hablamos de vigilar, hablamos también de actuar. El COPAS podría en este momento decirle al trabajador, suspenda las actividades porque hay una condición de riesgo muy evidente, ¿verdad? Y se le puede dar esa autoridad al COPAS en esta función, vigilar. Entonces, cuando yo vigilo, tomo acciones. En ese orden de ideas es importante que el COPAS también en las inspecciones, pues haga, además de las inspecciones y de colaborar con los demás funcionarios, pues vigila el desarrollo de las actividades SST. Pedro Leandro me dice, sí, señorita, bueno, muy bien. Por acá me preguntan, si se tiene el COPAS general conformado en la oficina y los vigilantes, y los vigías asignados en cada obra, ese vigía podría ser inspector y firmar la inspección como inspector y como miembro del COPAS. Sí, nosotros lo hacemos así. El vigía que yo les mencionaba en el ejemplo de la constructora es el mismo HCE porque él reporta a un COPAS principal, al que el representante del sistema de gestión rinde cuentas. Ustedes me van a decir, pero es que el HCE en obra funciona como el representante del sistema. No, el HCE reporta al representante del sistema, que es el responsable del sistema de gestión como tal, que es quien no podría ser miembro del COPAS porque no puede ser juez y parte. Pero digamos que no le veo ningún inconveniente que el HCE, por ejemplo, sea el miembro el vigía que estamos mencionando o el miembro del COPAS, como tú lo mencionas, y sea el inspector HCE. Entonces, con eso hace la inspección. Entonces, por ejemplo, Pepito Pérez, inspector HCE,
y miembro del COPAS. Sí lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente. Bueno, ya somos 312 asistentes, qué bueno que estemos todos tan conectados. Sigamos otro video de preguntas. Dice, buenos días, en un accidente de trabajo que emiten 2 días de incapacidad y no es grave, ¿es obligatorio que un representante del COPAS participe o la investigación la puede solo realizar el responsable de SST? La norma, la 1401, es muy específica y habla de que para investigar incidentes y accidentes debe haber la participación de un miembro del COPAS, independientemente de la gravedad del accidente. Ya cuando el accidente es grave, como tal, involucra al representante del sistema, al responsable del sistema de gestión de toda la empresa o de todo el proyecto y al responsable de los diseños de estándares y procedimientos de la empresa. Pero en este caso sí debe ser una participación de la persona de miembros del COPAS. Bueno, por acá nos están mandando saludos, no vamos aquí a validar más preguntas. A ver, gracias Angie por tus buenos deseos. Claudia Melisa me dice, si la empresa tiene 3 sedes y todas tienen 3 turnos de trabajo, ¿se puede tener un vigía por turno? Bueno, nosotros siempre debemos estar por encima de la norma y no por debajo. La norma habla de que si tú tienes menos de 10 trabajadores, debes tener un vigía. Si tú quieres tener un vigía por cada turno, pues ya es una decisión que tú tengas, pero la norma habla de un vigía por el número de trabajadores, no por los turnos que tú tengas. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Rotar ese vigía en los diferentes turnos, si no quieres tener uno por cada turno, para que haga las inspecciones que correspondan del COPAS o del vigía en este caso, en los diferentes turnos de trabajo, sí podrías hacerlo. O si tú consideras que debes tener un vigía por cada turno, ya es una decisión que debes tomar tú dentro de tu sistema de gestión. Por ejemplo, vigilar actividades. Aquí tenemos una condición de espacio confinado y una condición de trabajo en alturas. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, que el coordinador de alturas y el supervisor de espacio confinado no tienen que hacer las inspecciones. No, lo que estamos diciendo es que el COPAS da apoyo porque él vigila, porque él da apoyo a los funcionarios y porque él debe supervisar o inspeccionar los frentes de trabajo y a los trabajadores. Entonces, aquí tenemos actividades en las que podríamos hacer que el COPAS nos haga nuestra respectiva inspección. Pueden basarse en la NTC 4114 para los formatos de inspecciones y colocar en la parte de abajo, me estoy inventando, supervisor o coordinador HCE, en el caso de que sea un espacio confinado o trabajo en alturas, como en este caso, y representante del COPAS, y de una vez hacen la inspección conjunta y quedarían listos con el registro, pero es importante que cumplan con esa función que establece el COPAS. Otra función del COPAS es colaborar en el análisis de causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y prevenir y proponer medidas correctivas. Para la pregunta que decía ahorita Claudia Melisa. Claudia, además de la 1401 que habla de un miembro del COPAS en la investigación de accidentes, también la resolución de COPAS habla de colaborar en el análisis de causas de accidente de trabajo y enfermedad laboral y proponer medidas correctivas. Entonces, por cualquiera de los dos que tú tengas en el radar, debe participar el COPAS, ya sea con las métodos de análisis que puede ser 5 porqués, análisis de causas, árbol de causas, espina de pescado, análisis de causalidad, ya como ustedes lo quieran validar dentro de las metodologías. Hay una comunidad que tenemos también a cargo nuestro, que es la comunidad de investigación de accidentes de trabajo, que la pueden consultar para que miren estas metodologías como tal. Entonces, para la pregunta, Claudia Melisa, que hiciste ahorita, es importante que en el equipo investigador, que era lo que te mencionaba ahorita, la normativa sí establece, de lo que dice la 1401, que en caso de incidente o accidente debe estar el representante del COPAS. Debe estar el representante del COPAS en cualquier investigación en este caso. Y ya cuando es un accidente grave o mortal, corrijo, un profesional con licencia y el encargado del diseño de normas y procedimientos y mantenimientos. El responsable del sistema de gestión debe participar en todas las investigaciones de accidente de trabajo. Entonces, Claudia Melisa, espero haberte dado respuesta a tu inquietud. Otra de las funciones del COPAS, como lo hemos mencionado, o una de las que, con la que empezamos es visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionarlos, incluyendo las operaciones de los trabajadores. Aquí hay un video que por tiempo no vamos a ver, pero en las memorias les queda la información para que ustedes lo puedan ver. Aquí hay un trabajo en alturas, como lo vimos ahorita, un trabajo en alturas, espacio confinado. Vamos a hacer el ejercicio con ahorita con la parte eléctrica para que podamos tener cuáles serán las inspecciones que podría apoyar el COPAS como tal. Este ejercicio como tal vamos a ver este videito pequeñito que es corto. Esto sería dentro del trabajo, esto es un caisson, ¿sí? Donde como una columna enterrada para darle soporte a la estructura.
Y digamos que tenga que hacer un ingreso a un trabajador, tenemos un espacio confinado como tal. Entonces, el COPAS puede dar apoyo en la inspección de que haya, así como apoyando al supervisor, de que haya monitoreo de calidad monitoreo de calidad de aire, monitoreo de gases, monitoreo que tengan el equipo de trabajo para ingresar, el tema de rescate en trabajo en alturas, etcétera. Entonces, es importante que el COPAS dé apoyo a estas actividades y cumpla con la función de vigilancia que establece la norma. Otra de las funciones es estudiar y considerar las sugerencias SST que hagan los trabajadores. Sirve como puente el COPAS también en temas de tareas de alto riesgo, por ejemplo. No, es que yo soy soldador y aparte hago trabajo en alturas y a mí me mandaron a utilizar este arnés con esta protección facial. No me puedo mover, no puedo caminar, el equipo es muy tieso, etcétera. Bueno, entonces el COPAS puede intermediar para revisar qué condición se le puede mejorar a ese trabajador para que pueda realizar su actividad en una mejor condición. En el caso que hablamos del soldador, que haría trabajo en caliente y haría también trabajo en alturas. Servir como organismo de coordinación entre la solución de problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Volvemos al punto. El COPAS se vuelve como ese grupo de compañeros que coordinan entre la parte de operativa y entre la parte administrativa para que se puedan solucionar temas de SST. Por eso es paritario, por eso es de dos partes, la parte del empleador y la parte del contratista, de los trabajadores. Una pregunta que me hacían la vez pasada, voy a mencionar a nuestra compañera Eileen. Eileen nos decía, Erika, ¿yo puedo nombrar como miembro del COPAS a un contratista o a personal contratista? Entonces, lo que dice la resolución o lo que dice la normatividad está asociado a una sentencia donde se establece, a un concepto del Ministerio de Trabajo, se establece que el representante de la empresa puede elegir a quien considere. Es decir, puede poner como COPAS a un contratista si así lo considera. Pero en el caso de los representantes de los trabajadores, no. En el caso de los representantes de los trabajadores deben ser trabajadores porque son elegidos por los propios trabajadores y por votación de los trabajadores. Entonces, en el caso del COPAS, si el representante de la gerencia si la gerencia quiere como representante a un contratista, lo puede hacer. Pero para el representante de los trabajadores, no. Debe ser trabajadores con contrato laboral. Entonces, ahí también doy respuesta a una inquietud. Entonces, por ejemplo, aquí, servir como organismo de coordinación en la solución de problemas relativos a la SST. Uno de los problemas más relativos con SST, por ejemplo, en el tema de trabajo en alturas y espacios confinados, es el tema de los exámenes médicos y los cursos, que a veces las empresas se lo descuentan a los trabajadores, lo cual no es permitido por la ley. Entonces, el COPAS puede intervenir y decir, oiga, esto no se puede manejar desde este punto de vista porque estamos incumpliendo la ley, a los trabajadores no se les puede descontar. Ojo, esto es un tema de coordinación, de solución de conflictos, no estamos hablando de que el COPAS va a ser un sindicato, ni que va a ser un opositor a la empresa, no. Estamos hablando de servir, del servicio, del apoyo, del compañerismo y del trabajo en equipo como tal para solucionar conflictos en este ejercicio. El COPAS también puede solicitar a la empresa informes sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales, elegir un secretario como tal, mantener un archivo de las actas COPAS, es obligación del COPAS como tal. Ahora, ¿se acuerdan que les había dicho que en el decreto de 72 habían dos cosas importantes que teníamos que tener en cuenta que no está en la 2013, sino que está en el 1072? Ok, en el archivo de las actas COPAS deben haber dos temas muy importantes relacionados ahí dentro del acta, y es los resultados de la revisión gerencial deben ser documentados y divulgados al COPAS. O sea, que en un acta COPAS debe quedar que se les divulgó la revisión gerencial. O sea, si la revisión gerencial es una vez al año, en esa acta COPAS de ese año se puede contemplar lo de la revisión gerencial. Y eso no se encuentra muchas veces en las actas COPAS. Cuando hemos hecho auditorías nos encontramos que no están colocando ese tema de la revisión gerencial y es obligación que el COPAS conozca la información de la revisión gerencial. Y otro punto importante son incluir en el tema de las condiciones, incluir el tema de las condiciones laborales específicas de la mujer en las agendas de los COPAS. También es un tema que no encontramos en auditorías en las agendas del COPAS. Y lo dice el decreto 1072 en el artículo 22673. Incluir el tema de las condiciones laborales específicas de la mujer en las agendas de los COPAS. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto. ¿Cómo lo asocio, por ejemplo, a trabajo en alturas? Entonces, en lo que tiene que ver con la revisión gerencial, entonces, por ejemplo, la accidentalidad.
se le menciona la accidentalidad del COPAS y de esa accidentalidad, cuáles fueron accidentes derivados de tareas de alto riesgo. Ahí tendríamos incluida la parte de tareas de alto riesgo dentro del acta COPAS. Y en la parte de incluir el tema de las mujeres en las agendas del COPAS, por ejemplo, no pueden hacer trabajo en alturas mujeres embarazadas. Entonces, ahí hay un tema que se puede tratar dentro del COPAS. Otro tema, condiciones laborales, cómo están contratadas las mujeres, sus condiciones laborales como tal, su tema de trabajo como tal, el salario, las condiciones que ella tiene, los horarios, etcétera, se pueden tratar en agendas COPAS. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta en el ejercicio. Esta era la respuesta que les tenía para tener en cuenta con respecto a si son elegidos los contratistas o no. Aquí está la resolución y aquí está la sentencia que habla de la consulta del Ministerio de Protección Social en ese entonces, que era el 2011, para que les quede en las memorias. Bueno, acá hay unas funciones del empleador, unas funciones del presidente que no vamos a leer por tiempo, pero vamos a entrar ya dentro del ejercicio en materia a qué puede ayudar el COPAS en las inspecciones de tareas de alto riesgo. Entonces, por ejemplo, en trabajo en caliente y trabajo eléctrico en la parte corporal, que los overoles o el equipo de trabajo para la protección del tema de fuego y del tema de arco eléctrico cumplan con condiciones normativas como lo establece en este caso la NFPA 51E o la NFPA 70E. Entonces, el COPAS puede pedirle al responsable HCE: yo quiero ver la ficha técnica del traje de trabajo eléctrico que tienen nuestros compañeros o que tengo yo, en este caso, si yo soy el que lo utilizo como trabajador, que cumpla con esta norma. Y lo puede hacer porque habla de vigilar. El COPAS tiene la obligación de vigilar y de inspeccionar. Entonces, ahí en ese orden de ideas podríamos hacer el ejercicio con tareas de alto riesgo. Con trabajo eléctrico, por ejemplo, revisar la contramarcación o el marcado que tengan los guantes para poder trabajar dentro de la parte eléctrica y verificar qué clase tiene, qué categoría es, para que pueda asociarlo al tipo de tensión que pueden soportar y no le estén dando, como en el caso de uno de los accidentes que ya hemos mostrado, el trabajador que estaba haciendo una conexión eléctrica y no tenía elementos dieléctricos y sufrió una descarga y murió. Entonces, es importante que el COPAS vigile y haga inspección de estos temas. Por ejemplo, para espacios confinados, validar los sistemas de autocontenido, los sistemas de circulación de aire, en el caso de los sistemas de autocontenido, que sean en el material que corresponde, que estén inspeccionados, que estén calibrados, que los equipos de monitores de gases tengan certificación, que las válvulas del sistema de autocontenido estén bien, las mangueras, el tanque, el sistema de presión funcione. Esas son cosas que el COPAS puede inspeccionar también. En inspección de equipos en la parte de trabajo en alturas, puedes verificar que tengan certificación, que tengan su certificado de garantía, que tengan su inspección anual, bajo qué normas están hechos, si es norma europea o norma americana, que no estén oxidados, que estén contramarcados, que no estén quemados, que no estén deteriorados, ¿verdad? En ese ejercicio pueden validar dentro de lo que corresponda a la parte de trabajo en alturas, que no estén rasgados. Por ejemplo, inspección de equipos. Aquí tenemos un trabajo en alturas donde podríamos colocarle o un sistema de restricción, si él no está más de 60 centímetros del borde, o un sistema de detención en el caso que esté pasando los 60 centímetros del borde. Entonces, el COPAS puede inspeccionar o ayudar a la persona de coordinador de alturas a hacer la inspección de cuál es el equipo más adecuado que necesita el trabajador, si un sistema de restricción o si un sistema de detención. Y esto puede ayudar en el ejercicio de la vigilancia que exige que la norma haga el COPAS como tal. Ay, perdón, me fui acá. Entonces, en ese orden de ideas dentro del ejercicio de las funciones del COPAS, tenemos que el COPAS tiene, de todas las funciones que mencionamos, voy a destacar dos que son las que hablamos, que era la de inspeccionar, que es el objetivo de esta conferencia, y la de vigilar. Es importante que dentro de las inspecciones y la vigilancia que ejerza el COPAS se deje el respectivo registro, se dejen los respectivos soportes y se dejen los respectivos registros fotográficos, escritos, grabaciones, etcétera, que permitan poder soportar esta actividad. ¿Qué pasa si yo tengo un accidente de trabajo? Vamos a suponer tenemos un accidente de trabajo fatal por una tarea de alto riesgo. Un trabajador muere por hacer un trabajo eléctrico. Lo primero o una de las cosas que va a preguntar el ministerio es: muéstreme las inspecciones del COPAS, muéstreme las actividades del COPAS
muéstreme la investigación del accidente de trabajo donde esté figurando el COPAS. Entonces, es muy importante que tengamos claridad cuáles son las funciones del COPAS enmarcadas, en este caso, en tareas de alto riesgo, para que cuando tengamos un evento, esperemos que no, estemos como empresa blindados y protegidos para poder responder ante las intervenciones que nos haga el ministerio. Voy con preguntas por acá. Claudia Melisa me dice muchas gracias, muy bien. Dice, Lady Viviana, en el caso donde la empresa se compone por el representante legal y responsable del sistema, ¿el vigía debe ser el representante legal? Buena pregunta. En este caso, tú podrías decir, como la gerencia es el responsable del sistema de gestión y como el responsable del SST es el que tiene que rendirle cuentas al COPAS, digamos que en este caso podría el representante legal, como estamos hablando de un vigía y es un tema de menos de 10 trabajadores, yo consideraría o sugeriría, si es posible, lo puedan contemplar, que puedan contratar a una persona externa para que les pueda hacer ese apoyo como parte del COPAS. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un representante de los trabajadores, estamos hablando de un vigía del sistema, del vigía del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, podría ser eso, porque es que tú no puedes ser juez y parte. Entonces, ahora, si tú dices, no, pues voy a nombrar como vigía al representante legal, entonces el responsable del sistema de gestión le rinde cuentas tanto al representante legal como representante legal y como vigía. También lo puedes hacer, no hay inconveniente, porque no hay normatividad establecida en estos casos como tan al detalle de que diga, no, es que tiene que ser una persona contratada o tiene que ser el representante legal o tiene que ser, pero en el caso que tú planteas, Lady Diana, sí podría ser el representante legal, el vigía como tal, para que el responsable del sistema de gestión le rinda cuentas a ese vigía y de una vez le rinde cuentas al representante legal. Ahí está haciendo dos cosas de una vez. Me dice Zulma María, buenos días, excelente capacitación sobre el trabajo en misión. ¿A qué te refieres, mi niña? ¿Sobre los comités en trabajadores en misión o las inspecciones en trabajo en misión? ¿Me aclaras un momentico, por favor? Dice Lili Tatiana Báez, el COPAS puede hacer intervención cuando encuentra espacios sucios, desaseo, se puede dirigir con las personas de servicios generales y decirles como comité que debe hacer el aseo y programar una brigada de limpieza. Decirle a recursos humanos al jefe inmediato, estas personas hagan el aseo, o el desaseo no es parte, el desaseo no lo digo por los puestos de trabajo, sino para áreas en general de tránsito donde se reúnen los empleados. Buen punto. Las condiciones de orden y aseo es una condición o es un aspecto que se contempla en el peligro locativo. Y como la norma habla de que el COPAS debe hacer inspecciones periódicas en los sitios de trabajo o las áreas donde tengamos trabajo como tal, tú me dices, oye, pero eso no es una zona de trabajo, es una zona de descanso donde están los trabajadores. Bueno, pero el COPAS también puede, de ahí dice, vigilar las condiciones de seguridad en el trabajo. Entonces, si yo veo que el espacio de los trabajadores presenta condiciones locativas de desorden que puede llegar a generar, o de desorden o desaseo, que puede llegar a generar condiciones de salubridad o una condición de que se pueda caer un trabajador, claro que sí, el COPAS puede hacer la recomendación. Y esto también es un apoyo para los trabajadores para que de alguna manera sientan que sus representantes, los que ellos eligieron, están haciendo algo en pro de la salud y la seguridad de los trabajadores como tal. Jessica, buen día. Joana Yasmín, ¿el vigía puede ser el mismo responsable del sistema de gestión? Ya habíamos aclarado que no, porque el responsable del sistema de gestión no puede ser juez y parte, porque el responsable del sistema de gestión debe rendirle cuentas como tal al COPAS. Entonces, digamos que no puede ser juez y parte, no sería lo recomendado, pero en el caso que planteaba ahorita una compañera donde decía que solamente estaba el representante legal y el responsable del sistema de gestión, entonces, ¿cuál de los dos podrían ser el vigía? ¿El responsable del sistema de gestión o el representante legal? Digamos que uno podría decir el representante legal porque el responsable del sistema de gestión le rinde cuentas al representante legal, pero podría darse el caso que el representante legal dijera que va a designar a un externo o a una persona para que lo funcione como un contratista dentro de su COPAS. Entonces, en ese orden de ideas, el responsable del sistema de gestión no podría ser el mismo representante del COPAS, no debería porque no puede ser juez y parte, es una recomendación. Zulma María habla de las inspecciones. Las inspecciones en trabajo en misión. Buena pregunta, pues digamos que en ese orden de ideas tú deberías validar
hacia dónde mandas. Todo lo que sea trabajo en misión es un centro de trabajo también y funcionaría operativamente como si fuera un centro de trabajo normal. Entonces, se deben cumplir con las inspecciones igual. ¿Qué tendría que hacer yo o qué recomendaría yo? Pues el COPAS debería viajar hasta la zona de misión para hacer la inspección. Complicado porque el COPAS tiene que hacer inspecciones de los centros de trabajo, igual que el HCE como tal. Pero hay mecanismos hoy en día que nos pueden servir para hacer inspecciones, como la parte virtual, videollamadas, videoconferencia, que nos pueden ayudar a hacer inspecciones y que esto nos puede servir un poco. Podría ser una herramienta para los trabajos en misión. O que la persona que vaya a trabajar en misión se le dé capacitación para que haga las inspecciones de su centro de trabajo donde va a operar, para que haga el reporte al COPAS y se puedan tomar las acciones necesarias en este caso. Gledy Páez, hola, ¿esta capacitación queda grabada? Claro que sí, esto queda grabado y les queda como memorias para sus consultas posteriores en Posipedia, que ya lo vamos a ver. Bueno, entonces agradezco mucho la asistencia el día de hoy, a los 350 participantes que nos acompañaron hoy. No veo más preguntas en el chat. Creo que ha sido bastante clara la conferencia. Igual si quedan dudas o inquietudes, ahí están los datos de contacto. Pueden hacer sus consultas o inquietudes a través de Posipedia, solicitando ampliar la información o descargando más archivos que ustedes puedan en Posipedia para que puedan ejercer las preguntas. Aquí en la bibliografía les queda la información de donde se tomó la información de esta conferencia, más la información, digamos, que hicimos acá en Interacción en Vivo. Y pues bueno, sin más preámbulo, muchas gracias. Vámonos con el sondeo. Muchas gracias, ingeniera Erika. Claro que sí, vamos a dar inicio a nuestro sondeo. El COPAS soportará registro de inspección, incluso de tareas de alto riesgo. A, verdadero, B, falso. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero con un 100%, B, falso con un 0%. Ingeniera Erika, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Súper, nos encanta cuando es el 100% porque eso implica que la conferencia fue muy clara, que no hubo lugar a dudas y de verdad nos encanta desde Positiva Compañía de Seguros que nos pasen estas cosas. Efectivamente es verdadero. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El COPAS analizará los informes de accidentes, incluso de tareas de alto riesgo. A, verdadero, B, falso. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero con un 99%, B, falso con un 1%. Ingeniera Erika, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? No, súper bien. Yo creo que el que contestó falso fue que se le fue mal ahí porque efectivamente tenemos una respuesta bastante fuerte y efectivamente es verdadero. Muchas gracias por sus buenos votos. Muchas gracias, ingeniera. A ti. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿El COPAS participará en la investigación de accidentes, incluso de tareas de alto riesgo? A, verdadero, B, falso. Mientras responde, me pregunta Yanit Polo, todas las diapositivas podemos recibirlas a través del correo. Hermosa, no las enviamos por correo porque tenemos el enlace de Posipedia, donde ustedes pueden descargar la información, las memorias, entrar a Posipedia y consultar todo lo que necesiten en relación a esta conferencia y a todas las conferencias. Son más de 3,000 productos que tenemos en Posipedia que puedes consultar cuando desees en línea. Bueno, y estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, verdadero con un 100%, B, falso con un 0%. No, esto está súper chévere, me encanta. ¿No? Bien, efectivamente, 100% verdadero. Yo creo que es porque es viernes y hoy estuvieron súper juiciosos. Somos 360 asistentes. Qué bueno. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí les tengo las diapositivas donde pueden encontrar la información para descargar. Que tengan un bonito día. Gracias, Claudita. Gracias, Fernando. Y que tengan todos un excelente fin de semana. Ingeniera Erika, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta super acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Sucre y sus alrededores a que participen el día de mañana en nuestro encuentro de familias seguras que se realizará en la ciudad de Sincelejo. Pueden asistir con sus familias escaneando y inscribirse, qué pena, escaneando el código QR que aparece en pantalla. Queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación.
Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan un excelente día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.